Hola compañeros, muy buenos días, espero que estén bien. Voy a tratar un tema muy breve, que por el hecho de que hemos estado trabajando de una forma análoga a las otras curvas, creo que les va a parecer más o menos sencillo. Estamos hablando de la hipérbola. La hipérbola tiene la siguiente característica de carácter funcional. Comprende una región del espacio, una región del plano, que está trazada en función de dos puntos básicos que se llaman focos. Estos puntos básicos focos relacionados con un punto a una distancia determinada de ellos, definido por el punto P, estas distancias que hay entre ellos, la distancia de F' a P y de F a P, genera una diferencia. Esta diferencia se torna constante con respecto de cualquier punto de la curva. Es decir, y hay un punto límite, que es el punto en donde hay una coincidencia con el eje focal. El eje focal, como lo hemos dicho en otras ocasiones, es la distancia, la distancia que hay bueno, más bien es la línea imaginaria que se trazaría si pasando de foco a foco, es esta línea. Tenemos obviamente cuando se genera la curva, tenemos dos posiciones básicas. Una que se genera cuando tú tienes el foco con respecto de la posición de P respecto de un punto, respecto por ejemplo, del foco mismo, y otra cuando tú trazas la curva del otro foco con respecto de la posición más cercana, ¿no? Entonces, esta posición de P está vinculada con este foco. Esta posición que pudiéramos tener nosotros de P estaría vinculada, por ejemplo, si yo lo trazara aquí, con respecto de este otro foco, ¿sí? Ahora, independientemente de la posición que yo contenga, que yo maneje de P, voy a tener que las distancias, si yo trazo una línea al foco y la otra línea al otro foco, las diferencias entre estas distancias van a ser constantes, ¿sí? Ahora bien, una vez que tenemos la curva que se ha trazado, tenemos varios elementos que podemos observar. Si nosotros analizamos esta línea que está atravesando, digámoslo así, que se va acercando al extremo de la hipérbola de un lado y al extremo de la hipérbola del otro lado, y esta otra línea que se aproxima en el otro sentido, interpretaríamos que podría generarse una recta imaginaria. A esta recta imaginaria se le llama asíntota. Entonces, la asíntota se podría definir como una línea recta a la cual se aproximan los extremos de las hipérbolas, ¿sí? Y que atraviesa el centro y que cuando estas dos líneas rectas se cruzan, atraviesan el centro de la hipérbola, ¿sí? Entonces esas son las asíntotas. Ahorita definiremos los elementos de la asíntota. A continuación tenemos el tema de los elementos que corresponden a los, las partes de la asíntota. Aquí observamos un triángulo que se genera. Este es el origen, y del origen hacia el vértice tendremos la distancia A, ¿sí? A siempre se traza en función del eje focal, es decir, la línea imaginaria que va de foco a foco. Entonces, desde el centro hasta el vértice tendremos A, ¿sí? A continuación tenemos el valor de B, que correspondería realmente tendremos como referencia esta parte. Sería el elemento vertical o el elemento este, perpendicular a A que nos define la inclinación de la asíntota. Aquí tenemos el elemento clave o la fórmula que correspondería a la asíntota. Y no tiene elementos, en este caso por ser estar en el origen, no tiene un elemento que cruce B, que cruce a la línea vertical en algún punto, dado que cruza en el eje 0 o en el punto 0, no tiene ese elemento. Entonces, y igual a B
sobre AX. Vamos a ver cuál es el B. B corresponde a esta parte vertical, A a esta parte horizontal, los elementos que definen las pendientes de cualquier triángulo rectángulo, ¿sí? Y aquí está trazado el triángulo rectángulo. Aquí tengo A, aquí tengo B, y aquí tengo la diagonal que podríamos considerar equivalente a la distancia que hay desde el origen al foco. Entonces, tendríamos nosotros estos elementos que también están dados, ¿cómo se llama? Por un triángulo rectángulo, solo que en este caso el triángulo rectángulo estaría definido o nos podríamos apoyar por esta expresión. C es igual a A cuadrada más B cuadrada. En el caso de la hipérbola no era así, el valor más grande era A, en este caso el valor más grande es C. Si nosotros analizamos la posición de, de nuestra expresión, tendríamos nosotros entonces que el triángulo estaría en esta parte, para ambos lados, ¿sí? Entonces estos son los elementos que nos caracterizan, que nos podrían representar a la hipérbola. La hipérbola no tiene, en el caso de la parábola tenemos una directriz, ¿sí? En el caso de la hipérbola tenemos unas asíntotas, que son, repito, se le llama asíntotas porque son líneas rectas a las cuales se aproximan a la recta, digo, a la curva, pero nunca se acercan, nunca llegan realmente a tocarse, ¿sí? Se van aproximando sin tocarse. Bueno, estos son los elementos básicos para poder tener para nuestra hipérbola. Ahora, ¿cuáles son las ecuaciones que vamos a trabajar? Empezamos siempre con el centro en el origen. Cuando el centro está en el origen, tenemos los siguientes elementos. Si la asíntota, hay dos tipos de asíntotas, horizontales y verticales. Se refieren a los ejes focales. El eje focal horizontal estará dado por la posición x cuadrada sobre a cuadrada menos y cuadrada sobre e cuadrada igual a 1. A va con x porque es horizontal. En el caso de la vertical, tendría que estar así. Y cuadrada sobre a cuadrada menos, aquí está mal, sería x cuadrada sobre b cuadrada. Aquí no lo ubiqué. Entonces aquí vamos a ajustarle. Vamos a ver si le podemos poner con negro. Y este es x cuadrada, es x cuadrada. X cuadrada sobre a cuadrada menos y cuadrada sobre b cuadrada igual a 1. X cuadrada sobre a cuadrada menos x cuadrada sobre a cuadrada menos x cuadrada sobre e cuadrada igual a 1. Aquí tengo. ¿Cómo sería esta? Bueno, vamos a representarla. Aquí tengo la representación de la hipérbola con el eje horizontal. ¿Sí? ¿Qué posiciones? Bueno, antes de pasar con el eje horizontal, ¿qué características tendría en cuanto a los focos? Yo señalaba que A, B y C determinan, A determina vértice, C determina foco y B determina la pendiente de nuestra asíntota. Bueno, entonces en este caso tendríamos que para la horizontal tendríamos foco, foco, bueno, son dos focos. El foco 1 sería menos C, 0. El otro foco sería C, 0. Vértices. Tendríamos A menos A, 0 y el otro sería A, 0. ¿Sí? Ya comentamos cómo serían nuestras asíntotas. En el caso de la horizontal sería la parte de arriba sería B sobre A X en un caso y la otra sería menos B sobre A X.
las ecuaciones que tendríamos nosotros para poderla representar, y aquí la tengo marcada, x cuadrada a cuadrada. Ahora, ¿qué pasa este, con nuestra hipérbola si la tuviéramos en el sentido vertical? Para empezar nuestra gráfica, vamos a hacer una pequeña gráfica nada más para representarlo. Nuestra gráfica sería así. Yo tomo a mi vértice sobre el eje, y focos obviamente, sobre el eje vertical, cruzando efectivamente ese mismo eje por parte del origen. Aquí tendríamos, entonces, nuestra curva sería de esta forma, ¿sí? En un sentido y en otro. La posición de B estaría dada si no tuviéramos que nuestra pendiente tuviera esta inclinación. La posición de B estaría dada de forma, aquí debe estar en el centro, aquí se me fue, aquí va, borro esto. La posición de B estaría dada de forma horizontal, perpendicular al eje focal, aquí sería B, este es B, ¿sí? Entonces aquí hay algunas diferencias, aquí tendría el foco de un lado y del otro, que está dado por C, y aquí tengo los vértices que están dados por A. Entonces tendríamos aquí, pues repito, nuestra ecuación, como la acabo de marcar acá, y cuadrada sobre a cuadrada menos x cuadrada sobre b cuadrada igual a 1, y los focos estarían así. La posición horizontal no aparece, sería 0, C, estos serían focos, 0, menos C. Si para vértices 0, A, 0, menos A. Nuestras directrices y igual a sobre bx, y la otra directriz sería y igual a menos a sobre bx. ¿De dónde sale esto? Vean que mi línea vertical, en este caso para mi, mi recta, estaría dada por la línea de A, que parte del vértice al foco, lo trasladamos acá, lo tenemos aquí. Y bueno, la parte horizontal sería la que representaría a B. B, A, y aquí tengo a C. En esta situación, en estas circunstancias. Entonces vamos a poner un pequeño ejemplo para un poco, esto se los voy a, todos vamos a poner en nuestro, en nuestra, en el, se los voy a poner como PDF. ¿Qué tal si yo les dijera, bueno, vamos a trazar x cuadrada sobre 16 menos y cuadrada sobre 9, igual a 1, evidentemente. Entonces, compañeros, si tuviéramos esta circunstancia de esta forma, entonces podríamos decir, vamos a poner un poco más grande, ¿cómo yo lo podría graficar? Para empezar, saco los elementos. A no es el más grande muchas veces. Aquí puede parecer 16A, 9B. Sí lo es, pero en este caso es porque el valor positivo va a ser siempre el de A. Entonces A cuadrada, este sería 16. A sería 4. B cuadrada sería 9. B sería 3. Me falta C. Se necesita C forzosamente, dado que es clave para poder graficar. C sería raíz cuadrada de 16 más 9, porque es A cuadrada más B cuadrada, es decir, 25 o
5. Ya con estos elementos tomo mi referencia con respecto de la posición del eje. En este caso dice eje horizontal, ¿por qué? Porque el valor viene aparejado con x, el valor de la parte positiva de mi fracción, bueno, mi ecuación que está en forma de fracciones. Entonces trazo una línea horizontal y aquí tengo mi línea vertical. Vamos a ver si cabe ahí. Dice A igual a 4, entonces hacia el vértice sería 4. 1, 2, 3, 4. Primer vértice, 1, 2, 3, 4. Segundo vértice, C vale 5 en esta posición. ¿Sí? 5 para la izquierda, 5 para la derecha. El valor de B que me indica la inclinación de la asíntota es 3. Entonces, partiendo del vértice, aquí está el vértice, 3 hacia arriba, con línea punteada porque realmente solamente me ayuda a trazar la gráfica, y aquí también línea punteada. Voy a poner aquí con otro color los valores de A, de B y de C. Sería A, que es 4, B, que es 3, para arriba y para abajo. Y una vez que tengo estos elementos, trazo la asíntota. La asíntota me ayuda a marcar cuál es la inclinación. Aquí tengo yo el centro y aquí tengo la asíntota. ¿Sí? Ahí va ahí. Ahí está la asíntota. Les repito, A y B me permiten conocer la inclinación de la asíntota. Aquí tengo mi inclinación. Una vez que tengo sus elementos, ya puedo dibujar mi hipérbola. La hipérbola va a partir del vértice y se va a acercar a la asíntota por un lado. Y por el otro. Por un lado y por el otro, aproximadamente. Esta es mi ecuación. ¿Qué elementos tengo? Bueno, los elementos que tengo que determinar aquí, ya determiné A, me falta obviamente el valor de las asíntotas. Vamos a ponerlas, ya les había explicado un poquito cómo estaba el tema. Entonces tengo, como cruce en el origen, nada más sería y igual a 3 sobre 4x, y igual a menos 3 sobre 4x. 3 sobre 4x es la pendiente horizontal positiva, y menos 3 sobre 4 la pendiente negativa. Eh, eh, ¿Cómo sería la ecuación general? Aquí la ecuación general de esta pequeña hipérbola sería nada más igualando a 0 y eliminando los valores, digámoslo ahí, los denominadores. Esto se hace multiplicando, de forma práctica se hace multiplicando los denominadores de forma cruzada y anotando la multiplicación en el otro lado. ¿Qué tendríamos aquí entonces, por lo tanto? Bueno, tendríamos lo siguiente. Si tengo x, cuadrada sobre 16 más y cuadrada sobre 9 igual a 1, entonces nosotros podríamos anotar 9x cuadrada más 16y cuadrada igual a 9 por 16. 9x cuadrada más 16y cuadrada, y 9 por 16, compañeros, es esos elementos que aparecieron misteriosamente. 9 por 16 es 144, me parece. Si lo paso hacia el otro lado, que quiero quitar el borrar aquí. Si lo paso hacia el otro lado, entonces tendríamos menos 144 igual a 0, que sería mi ecuación general. Las actividades de esta semana se van a referir a poder graficar mi hipérbola y encontrar sus elementos. Otros elementos que también hay, pues es la excentricidad, que es C sobre A,
En ese caso, si se dan cuenta, el valor de C es más grande que el de A, entonces la excesividad siempre será mayor que uno, a diferencia de la hipérbola, que era siempre menor que uno. ¿Ya cuánto era? 4 creo, ¿no? Aquí está. Bueno, compañeros, vamos a empezar con esto. Vamos a poner los ejercicios para que hagan grafiquen estos elementos. Será solamente la primera parte nuestras actividades de esta, que corresponden a esta actividad, ¿sí? Otro tema podría ser el hecho de poder efectuar las gráficas, más bien a partir de elementos de la ecuación, poder sacar de elementos de la hipérbola encontrar sus gráficas. Eso lo veremos obviamente en la próxima ocasión. Por el momento es todo y bueno, pongan atención en la actividad y a la fecha en que se va a entregar.